Ya estamos en compañía de Yasna Palmeiro. Ella es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Yasna, por acompañarnos en este capítulo de CNN Tiempo. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, gracias. Tú estás en Londres por trabajo, nos contabas fuera de micrófono, investigando y por supuesto reforzando los conocimientos en torno al impacto que tiene la crisis climática que afecta a todo nuestro planeta. Por eso estás abrigada, viviendo un invierno muy frío en ese lado del planeta, ¿verdad? Así es, bastante frío, con temperaturas menos bajo cero toda la semana, así que por eso estoy abrigada. Bueno, pero independiente de lo frío que esté el invierno en ese lado del planeta, vamos a hablar del impacto de las olas de calor. Estamos en nuestro territorio, Yasna, tú lo sabes, con ola de calor y todo indica, estas olas de calor van a ser consecutivas, al menos durante las próximas jornadas. Partamos de lo macro para luego ir profundizando. ¿Qué condiciones se deben reunir para que se genere una ola de calor, Yasna? Sí, a nivel mundial no hay una definición estándar de lo que es ola de calor, pero en Chile, desde la Dirección Meteorológica de Chile, sabemos que una ola de calor es cuando tenemos 3 o más días seguidos, Ujú. cuando la temperatura máxima del día está por sobre un umbral, y ese umbral se define como el percentil 90 de una climatología histórica. Esa climatología histórica contiene 30 años históricos. Cuando las temperaturas máximas diarias sobrepasan ese umbral, y eso es por 3 o más días seguidos, estamos ante una ola de calor. Y ese umbral cambia de acuerdo a la época del año y de acuerdo al territorio, ¿verdad? Absolutamente. El umbral se define de un umbral diario, es decir, Ujú. yo tomo 30 años hacia atrás, pero considero el mismo día y obviamente cambia de si estoy en Arica o si estoy en Punta Arenas, porque las climatologías, el clima general o el clima que esperamos en cada región es diferente. Exactamente, importante explicación para comenzar esta conversación. Yasna, ahora bien, días calurosos hemos tenido siempre. ¿Dónde radica la diferencia ahora? Mira, absolutamente, siempre hemos tenido olas de calor, días calurosos, Claro. noches calurosas, también días fríos, ¿cierto? O sea, hemos tenido extremos de temperatura. El tema está en que cuando ante un escenario climático, de cambio climático que hoy día estamos viviendo, estos extremos, ya sea de frío o ya sea de calor, se están volviendo más extremos, más frecuentes, potencialmente más prolongados en el tiempo. Y eso fue lo que vimos también y analizamos en el estudio en el 2017 y 2019, del impacto de esas olas de calor que fueron muy severas, extendidas en términos regionales y que efectivamente impactaron a la población. Ujú. Y de hecho han quitado vidas, han provocado muertes. ¿Tienes cifras, Yasna, que permitan graficar dicho impacto? Exacto. Nosotros conducimos este estudio, que es uno de los primeros estudios que analiza el impacto de las olas de calor en la población chilena. Tomamos información desde norte a sur y vimos los menores de 65 años y los mayores de 65 años. ¿Y qué fue lo que vimos? En el 2017 hubo una ola de calor que partió el 11 de enero y terminó el 31 de enero. En ese periodo, en realidad, hubieron varios eventos de calor, pero bastante continuos, y eso obviamente no nos dejaba tiempo como para poder tener un descanso de ese calor. Medimos la mortalidad durante ese periodo y medimos la mortalidad en un periodo cercano, pero sin ola de calor. ¿Y qué fue lo que vimos? Es que de entre los mayores de 65 años tuvimos un exceso de muertes, es decir, muertes adicionales a las esperadas, de más o menos 530 muertes en exceso. Y si juntamos con los de los menores de 65 años, llegamos a casi 600 muertes solo en 21 días de enero del 2017. Algo similar ocurrió en el 2019, un poco menos grave, pero también vimos que hubo muertes adicionales, 200, más o menos 250 muertes adicionales a la esperada. ¿Y son muertes provocadas directamente por un golpe de calor, Yasna, o por otras patologías que se ven agravadas a raíz de las altas temperaturas? Exacto. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que nosotros, a nivel inclusive internacional, el motivo del fallecimiento por calor, la verdad es que es bastante subdiagnosticado. Entonces, la metodología que nosotros seguimos fue aislar el efecto del calor para ver Ya. ese efecto en la población. Y obviamente no solamente tenemos el exceso de muertes
asociadas a ese calor, pero no podemos desagregar bien si es que cuántas muertes se produjeron por el golpe de calor o si es que una persona que tenía hipertensión, por ejemplo, debido al calor tuvo una descompensación o una crisis hipertensiva y lamentablemente falleció. ¿Y la población vulnerable sigue estando por sobre los 65 o 70 años? ¿Sigue allí radicando la vulnerabilidad mayor? Sí, efectivamente, que lo que nosotros vimos y va en línea con la evidencia internacional es que las personas que son adulto mayor de 65 años en general son más susceptibles de ser impactadas por este calor extremo. Y no solo porque fisiológicamente el sistema se adapta más lento, sino que porque además una condición, digamos un escenario epidemiológico, al menos en Chile, tampoco favorece esto porque tenemos una alta prevalencia de diabetes, por ejemplo, una alta prevalencia de hipertensión, de obesidad, etcétera, o de daño de enfermedad renal. Y todo esto, la verdad es que se suman factores que aumentan el riesgo de tener un evento mucho más severo ante el calor, como es la muerte, ¿no? Bueno, y a propósito de lo mismo, repetimos una vez más, Yasna, el consejo y la recomendación que entregamos siempre en CNN Tiempo, que en días de altas temperaturas, como todo indica también vamos a tener las próximas jornadas, es sumamente importante hidratarse con agua, no con bebidas azucaradas porque eso no sirve. Derechamente agua, 2 litros como mínimo, considerando la contextura promedio de un adulto. Por supuesto, la protección solar, un gorro siempre es un buen aliado y no exponerse, no caminar a todo sol en las horas de más altas temperaturas si no es estrictamente necesario. Ahora bien, si tienen que salir a esa hora por X motivo, bueno, tomar todas las medidas que señalábamos anteriormente, siempre es bueno recomendarlo y preocuparse de nuestras personas mayores que de repente por diferentes circunstancias no manifiestan sed, preocuparse que se mantengan hidratadas. ¿Qué territorios de nuestro país enfrentan un escenario más complejo, Yasna? Bueno, tenemos, dado que Chile es bastante largo, ¿cierto? Hay diferentes escenarios. En el norte, en general, las temperaturas tienden a ser bastante altas, pero la población vive en zonas donde la temperatura quizás es un poquito más baja, las áreas de la costa, las áreas, digamos, de más altitud. Entonces nos queda que la zona centro de más o menos Coquimbo, la región metro Valparaíso hacia abajo, hacia hasta más o menos los lagos, es una zona de un valle que en general recibe, donde la temperatura es muy alta y la población vive generalmente en esa zona. Entonces la verdad es que cuando nosotros vemos altas temperaturas en esas zonas, en población bastante, donde está muy poblado y población vulnerable, el impacto en la salud es mucho mayor. En el sur, más bien al sur, no es tan terrible porque es terrible, cuando la temperatura aumenta, el máximo de temperatura no es una temperatura que pueda ser amenazante para la salud. Podemos trabajar perfectamente con 25 grados. ¿Pudiese ser incómodo? Sí, pero no es una temperatura fatal. Pero las temperaturas de 30, Entiendo. 35 grados en la zona central pueden ser fatales. ¿Y el calor extremo es hoy en Chile un problema de salud pública? Sí, lo que estamos viendo y los datos nos demuestran es que el calor extremo, las olas de calor muy prolongadas y muy severas están siendo un problema de salud pública, están afectando la salud de la población. Nosotros con el estudio observamos la punta del iceberg, que es la mortalidad, que es lo más severo que te pueda pasar cuando te expones al calor. Debajo de eso tenemos hospitalizaciones, tenemos Sí. descompensaciones, etcétera. Entonces, también tenemos que empezar a medir eso porque quizás hay una gran parte de la población que lo está pasando mal con un calor que ya no es tan agradable. ¿Y crees que en Chile, crees que nuestras autoridades lo entienden así? ¿Lo ven como un tema de salud pública? Mira, poco a poco yo creo que se está tomando más conciencia de que el calor no significa playas o helados, el calor pudiese ser fatal. De hecho, supimos hace poco que en diciembre se aprobó el plan o el protocolo de acción desde Senapred, que lo coordina Senapred ante olas de calor, lo cual es una noticia muy buena y muy útil porque permite tener una política nacional que permite articular diferentes planes de acción, tanto a nivel regional como a nivel local, con las municipalidades y diferentes organizaciones. Así que yo creo que poco a poco, si bien tenemos mucho que avanzar, poco a poco hemos ido conversando esto, las autoridades lo tienen presente y porque también la gente ya lo está sintiendo, ya 35 grados no es realmente agradable, ¿no?
Claro que sí, eso es a la sombra. La medición de la Dirección Meteorológica de esas máximas siempre está considerada a la sombra y bajo ciertas condiciones o paradigmas de la meteorología que hemos explicado en otros capítulos de CNN Tiempo. Para finalizar con una propuesta, Yasna, siempre nos gusta, además del diagnóstico, poner propuestas y recomendaciones en la pantalla de CNN Chile. ¿Hacia dónde debiese caminar nuestro país? ¿Cuál, bajo tu criterio, son las principales recomendaciones en torno a este tema? Bueno, tenemos acciones y recomendaciones a distinto nivel, partiendo desde una política nacional que te diga el calor es un problema y lo estamos reconociendo. Tenemos que ir a hacer una bajada desde lo nacional hacia lo más regional y lo local. Sabemos que las municipalidades y las organizaciones comunitarias conocen el territorio, conocen a dónde viven las personas más vulnerables. Por lo tanto, ahí tenemos que nosotros trabajar para una mejor articulación, para un mejor apoyo de toda esta red comunitaria que pudiese salvar vidas en muchos casos. Y también a las personas, una recomendación muy clara que es informarse a través de diferentes canales, considerar todo lo que es el pronóstico del tiempo, que en Chile la verdad hemos avanzado un montón en las últimas décadas, ¿cierto? Y saber qué es lo que potencialmente esto significa para mí. Reconocer los síntomas, Eso. reconocer los signos, los más leves, digamos, para poder tomar acciones preventivas. Y obviamente estar en contacto con personas mayores, con personas que pudiesen tener efectos negativos por el calor. Exactamente, Yasna Palmeiro, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Te agradezco la conversación, mucho éxito en la labor que estás desempeñando en Londres y ojalá podamos conversar prontamente para seguir profundizando en este importante tema, siempre con el afán de entregar información a toda la ciudadanía y empoderar a la ciudadanía con ese conocimiento, con esa información. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias, igual a ustedes. Chao.